Vamos a comenzar esta mañana nuestras Biblias abiertas en Hechos, capítulo 23. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría que por un momento utilicemos nuestra imaginación. Todos los que estamos aquí saben manejar carro, ¿sí? Porque veo muchos de moto y bici aquí hoy, pero ¿saben manejar carro? Ok. Si saben manejar carro, van a poder imaginarse que van conduciendo en una carretera de noche. ¿Ya lo tenemos? ¿Ok? Van en esa carretera de noche, pero de repente el clima empieza a ponerse adverso. Por lo tanto, la visibilidad empieza a reducirse y el camino empieza a hacerse estrecho. Y conforme vamos avanzando en esa carretera, nos encontramos con carteles que nos advierten acerca de curvas peligrosas. Nos encontramos otro que dice que hay obras en proceso. Y de repente uno que otro que nos saca del camino en algún desvío para después volvernos a ingresar. Tú sabes que si manejas, cuando pasan estas cosas y están dadas estas condiciones, no nos podemos detener en el camino porque sería imprudente, ni tampoco podemos manejar o avanzar de modo alocado. Entonces, si eres un buen conductor, vas a saber que tienes al menos 3 cosas que tomar en cuenta para guiarte en el camino, que te van a dar cierta seguridad. Primero, que el tablero de tu carro funcione correctamente para marcarte que todo está bien, que al carro no le está pasando nada. Segundo, saber que estás en la dirección correcta y tomarte muy fuerte del volante para no perder el control de tu vehículo y llevarlo a buen fin. Y tercero, saber que estás en el camino correcto, que tomaste el camino correcto. ¿Sabes una cosa? Este tipo de ilustración nos hace acordar de cómo vive el hombre hoy. Vivimos bajo presión. Tenemos presión en nuestro trabajo, tenemos conflictos en nuestras familias, nos enfrentamos todos los días a decisiones difíciles en diferentes áreas. Hay injusticias que nosotros no provocamos, pero que sin embargo llegan a nuestras vidas, y hay expectativas que no siempre podemos controlar. Y eso hace que el camino de nuestro diario vivir sea difícil. Pero déjame decirte algo, y vamos a verlo hoy. El problema en la vida del hombre no es tanto la presión, sino que el problema es cómo nosotros reaccionamos bajo la presión que recibimos. Algunos reaccionan con ira, otros reaccionan con silencio, otros reaccionan abandonando el camino. En Hechos capítulo 23 vamos a encontrar nuevamente con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está en una situación nada agradable. De dejarlo en el capítulo 22, que estaba en medio de un juicio, la situación para Pablo no cambia. Ahora es puesto a juicio delante de un grupo de personas, ¿sí?, religiosas que van a marcar su vida, porque él se sabe y se siente que está rodeado de enemigos. Él sabe que la situación es difícil, que lo están tratando injustamente. Él sabe que hay un riesgo real de muerte en su vida, y sobre todas las cosas él sabe que no tiene, o al menos pareciera que no tiene, control de la situación. Sin embargo, vamos a ver que Pablo, en medio de toda esta adversidad, él nunca, pero nunca pierde su conciencia, sino que él va a actuar con sabiduría. Su ánimo no va a decaer porque entiende que él tiene un destino ya fijado. Y eso es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 23, porque Hechos capítulo 23 nos enseña que un hombre no demuestra su fe cuando está todo a su favor, sino cuando sigue el camino, aun cuando el camino parece difícil. Por eso hoy vamos a ver, y el título del estudio del día de hoy es Hombres firmes en medio del conflicto. Hombre firme en medio del conflicto. Pero antes tengo que preguntarles algo. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana no sufren de conflictos? ¿No tienen conflictos en su vida? Ah, me lo imaginaba. Entonces está bien, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Bien, vamos entonces, Hechos capítulo 23, y vamos a ver cómo Dios se va a manifestar a Pablo y nos va a enseñar que Dios protege y guía a sus siervos aun cuando las circunstancias parecen adversas. Hechos capítulo 23, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios que Pablo es traído delante del concilio, se enfrenta al concilio, se presenta como judío, y dice que en medio de esta situación el sumo sacerdote, que ahí viene el nombre, el versículo 2, Ananías, ordenó que lo abofetearan. Como diciendo, cállate, no puedes hablar, no puedes decir lo que estás diciendo.
Entonces Pablo, en su defensa, le dice, bueno, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Versículo 3. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mira, Pablo tiene todo en su contra. Sin embargo, para mantenerse en firme en medio de las circunstancias adversas, lo primero que Pablo va a demostrar que una persona puede mantenerse de esa manera cuando su conciencia está limpia y puede tener respeto por la autoridad. Completamos nuestro primer punto. Una persona que se mantiene firme es cuando una persona puede realmente mostrar que su conciencia está limpia. El apóstol Pablo declara, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Quién de los que estamos aquí puede realmente decir, tengo mi conciencia limpia? El apóstol Pablo, sin embargo, se para con autoridad. Pero lo que más me llama la atención es que él nunca, pero nunca, y en todo su ministerio, ni siquiera en ninguna ocasión va a faltar respeto a la autoridad. Pero Pablo, te están juzgando injustamente. Te están acusando de cosas que no hiciste. Tu vida está en riesgo. ¿Qué te cuesta tantito salirte del camino? Pienso rápidamente en las autoridades del día de hoy. En las instituciones que manejan la autoridad del día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos sido tentados a faltarle a la autoridad? Porque ellos mismos se faltan la autoridad. Ellos usan la ley en lugar de en contra o a favor de. Parece que lo usan a favor de ellos nada más. Y que la ley solo beneficia a unos pocos. Y para los demás la ley es injusta. Bueno, déjame decirte, no es nuevo. Lo estamos viendo con el apóstol Pablo. Un judío siendo juzgado por otro judío, y el cual no lo querían dejar hablar. Le estaban quitando su derecho a defenderse. Le querían abofetear, cállate. Pero es el mismo apóstol Pablo que más adelante va a escribir a los Romanos. Y va a decir en Romanos capítulo 13, versículo 1, si después lo quieren buscar en su Biblia, dice, sométanse a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Así que si tú piensas en esa autoridad que te la está haciendo de todos para darte un permiso, aquellos que te han levantado quizás una falsa acusación, o incluso solamente quizás en el entorno no tan mundano, tan secular, en el entorno espiritual, a veces las autoridades que están sobre nosotros, que pareciera que conspiran contra nosotros, que van en nuestra contra. Dios dice, sométanse a toda autoridad, porque todo el que gobierna es puesto por Dios. Pablo vivía las mismas injusticias que hoy vivimos, pero sin embargo debemos entender que toda autoridad es puesta por Dios. Y en su defensa, el apóstol Pablo tampoco, él afirma que él es perfecto. Él no está diciendo yo hago las cosas bien, ustedes tienen que hacer las cosas como yo digo. No, sino que él está defendiendo y mostrando su integridad, que él sigue siendo una sola pieza, que él va a vivir conforme a lo que él cree y conforme a lo que él dice. Lo que tú hagas es responsabilidad tuya, pero el anhelo de Pablo es que nosotros podamos vivir en esa integridad. No es que Pablo se deja, porque vemos que Pablo reacciona con firmeza, y sobre todo cuando es golpeado injustamente, él reacciona y dice, ¿por qué lo haces? La ley me protege. Y cuando le dicen, el que te mandó a golpear fue una autoridad, él dice, perdón, sí es cierto, no se le puede faltar una autoridad. ¡Wow! Solamente una persona que entiende de qué se trata, sujetarse y someterse aún en la injusticia, puede decir eso. Por eso la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2 versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo ¿qué? Injustamente. Yo creo que para todos el padecer es injusto, pero hay padecimientos que son injustos de verdad. Pero ojo, no podemos tomar esto como una muletilla en nuestra vida para decir todos conspiran contra mí, todo está en contra mía. No, lo que Pablo hace referencia, lo que la palabra de Dios hace referencia en cuanto a la vida de Pablo es su integridad. Tener la capacidad de pararse para reclamar sus derechos, defenderse
pero aún así, cuando sigue siendo atacado injustamente, mantenerse dentro del marco de la ley. De eso habla la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, un hombre de Dios protege su conciencia más que su reputación. A veces nuestra reputación está por el piso porque no tenemos realmente una congruencia entre lo que decimos que somos y lo que realmente vivimos. Entonces es más importante cuidar mi conciencia, que termina realmente refiriendo lo que soy, porque dice la palabra de Dios que las cosas que salen de mi boca, o las cosas que yo hago, vienen ¿de dónde? Del corazón, de lo que realmente soy por dentro. Entonces es más importante cuidar eso que nuestra propia reputación. ¿La autoridad puede fallar? Sí. Falla, muchas veces falla. No quiero decir que son la mayoría de las veces, pero más de las que quisiéramos, parece que la autoridad falla. Sin embargo, nuestra respuesta hacia la autoridad debe honrar a Dios. Y lo que Dios espera es que nosotros podamos someternos y sujetarnos a autoridad. Porque la madurez espiritual incluye en nuestra vida reconocer errores y corregir cuando hemos hecho mal. Lo hizo Pablo. Dijo, no sabía que era el sumo sacerdote. No lo sabía. Me equivoqué. Porque la ley dice que yo no puedo ir en contra de ellos. Pregunta, ¿en qué situaciones nos cuesta mantener una buena conciencia cuando somos tratados injustamente? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que por dentro ya estás pensando cuál es el siguiente paso que vas a dar, pero para ir en contra de, para acusar, para ver qué beneficios puedes tener? Cuando a veces Dios simplemente te dice, si la ley lo dice, en la obediencia está la bendición. Por eso, la integridad, y cuando hablamos de autoridad, la integridad es la base del liderazgo espiritual. Y Dios nos llamó a ser líderes. Y nuestro liderazgo comienza por nuestra relación con Dios y en Él obedecerlo. Dos. Una de las cosas que tenemos que saber cuando estamos en medio del conflicto es que debemos ser sabios. Y esa sabiduría en nuestras vidas debe ser estratégica en medio del conflicto. Me gusta mucho ver películas de guerra. Claro, no porque me guste la guerra, pero sobre todo esas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que fue la última guerra en la que todavía el hombre tenía una cierta participación en el frente de batalla, ¿no? La tecnología venía como empujando, pero todavía era muy análoga, dependía mucho del hombre, entonces era como que tuve, y no estoy justificando la razón, ni estoy hablando de la razón de la guerra, sino esas situaciones. Aparte, crecí en un entorno en el que mi papá en algún momento era muy fanático de esas cosas, entonces yo encontraba en mi casa un montón de libros y veía los aviones, los barquitos, cuando eres niño, todas esas cosas, esas ilustraciones, y conforme fui avanzando me fui dando cuenta que la guerra es una realidad, pero la guerra se gana no necesariamente por ser fuerte, sino por tener las estrategias correctas, ¿no? Por las estrategias correctas, tomar en cuenta todo lo que hay en tu alrededor y tomarlo como incluso la cuestión natural puede jugar a tu favor, ¿no? Entonces, en medio de esa situación, me di cuenta que las estrategias son importantes en nuestras vidas y debemos ser sabios. Es decir, tenemos que tener la capacidad de tener discernimiento y no dejarnos llevar por la impulsividad. No ser impulsivos. Esa es la realidad en nuestra vida. Y Pablo hace eso, versículos 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra era fariseos, alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Qué es la bomba que lanzó Pablo en medio de esto? El lugar estaba separado entre fariseos y seduceos, personas que estaban a cargo del área espiritual del pueblo de Israel, pero unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección, entonces era como que compartimos el mismo lugar, pero no compartimos las mismas ideas. Entonces Pablo dijo, esto está difícil. Acá vienen en contra de mí. ¿Qué puedo hacer? Entonces Pablo dice, yo soy fariseo hijo de fariseo y en cuanto a la resurrección, fariseo. Es decir, creo en eso. Entonces el relato dice que hubo un gran vocerío y levantándose los escribas del parte del fariseo contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre.
solo porque se identificó con ellos. Dijeron, ah, caray, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a uno de los nuestros, condenar a uno de los nuestros. Dijo, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebataron en medio de ellos y se los llevaran a la fortaleza. ¡Wow! Pablo supo qué decir. Tiró la bomba. Dijo, esto se viene difícil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y dijo, ¿saben qué? Quiero contarle algo. Yo pregunto, ¿Pablo miente? No miente. ¿Pablo manipula? No, no está manipulando. Está expresando una verdad doctrinal central. Si me van a juzgar por lo que me van a juzgar, quiero que sepan cuál es mi pensamiento. Quiero que me sepan que tengo derecho a defensa y que puedo entender que en este lugar hay gente que piensa como yo. Entonces, yo me lo imagino a Pablo viendo. Pablo de repente se cruza de brazos y ves cómo vuelan las sillas, ¿no? Y cómo empiezan, de acá, de allá. Y la cuestión se empieza a poner candente. Y para lo cual lo trajeron a Pablo. De repente dijo, ¿sabes qué? Esto se viene muy difícil. Lo agarran y se lo llevan. La sabiduría espiritual, hombres, en nuestra vida, incluye saber cuándo hablar y saber qué decir. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Te lo voy a parafrasear así, te lo voy a decir rápido. Debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Mientras más viscerales somos, mientras más impulsivos somos, seguramente negativo va a ser la respuesta que recibamos, llena de problemas en nuestras vidas. Pero si somos como dice la palabra de Dios, Proverbios 16, 23, ¿quién me lo lee por favor? Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Sabiduría estratégica. ¿De dónde viene la sabiduría? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo puedo conocer y temer a Dios si sabe cómo Él piensa, si sé cómo Él actúa. Y la única forma de saberlo es conociendo lo que su palabra dice. Así que debemos entender, hombres, que no toda confrontación que nosotros tenemos en nuestra vida como hombres se resuelve con fuerza. La mayoría se va a resolver con sabiduría. Pero sabiduría que viene de lo alto. Es más que sabido que la autoridad o el liderazgo masculino requiere no solamente una mente clara bajo presión, sino que también requiere que podamos expresar y vivir bajo control, es decir, con un autocontrol. Y es solamente sometiéndonos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que me gustaría quizás vivir y expresar es tener la oportunidad de pedirle que Dios se presente como se presentó con Salomón y decirle, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras. Todos pensamos, uy, Dios, si supieras, un montón de deudas, un montón de problemas, cosas que no salen. ¿Pero qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. Y incluso le dice la Biblia que no había otro hombre más sabio en la tierra que él. Su papá David, ¿sí? Conquistaba todo a golpes, ¿no? Por guerras. Él hacía la paz. Claro, no dejó de ser hombre, no dejó de equivocarse, de tomar sus decisiones viscerales. Pero la mayoría de su reinado fue marcado por ser un hombre sabio. Venían de todos lados a consultarlo, porque se dieron cuenta que su autoridad era respetada, porque lo que él hacía iba más allá de lo que podía pensar un hombre común. Por eso, cuando nosotros hablamos de defender la verdad, no implica buscar el conflicto innecesario. ¿Cuántos dolores de cabeza nos podríamos haber evitado si simplemente antes de hablar o actuar, pensáramos? Buscáramos el consejo de Dios. La palabra de Dios nos dice, estad quieto. Cuando no sabes qué hacer, estad quieto. Ora delante de Dios. Muchas veces vienen a pedir consejo, ¿qué haría pastor en mi lugar? ¿O qué consejo me da en cuanto a mi relación con mi esposa, en cuanto a mi próximo trabajo, en cuanto a mi...
Primero, preguntarte, ¿has orado a Dios? ¿Le has consultado a Dios? ¿Le has llevado la situación delante de Dios? Porque si tú lo que quieres es justificar una decisión que ya tienes tomada, no espera que otros te empujen para que cuando te equivoques tengas a quien echar la culpa. Porque vemos que eso ya no funciona. Pasó en el huerto y no funcionó. Y no funcionó. Por eso la pregunta para nosotros en cuanto a este punto es: ¿cómo distinguimos entre valentía espiritual y orgullo personal al responder a los conflictos? ¿Cómo crees que lo haríamos? Pablo vio la situación. La diferencia de Pablo con muchos de los otros hombres era que era un hombre de Dios. Un hombre que todo lo que él hacía, pensaba y actuaba era consultado con Dios. Incluso su llegada a Jerusalén fue consultada con Dios. Y a pesar de las advertencias, él sabía que estaba ahí. Ah, ¿no me crees? Espérame al próximo punto. Daniel, José, que fue encarcelado injustamente. ¿Cuántos hombres de Dios, se acuerdan cuando estudiamos los profetas? Sí. Los profetas que traían voz de Dios, decidían obedecer a Dios aunque su vida estuviera en riesgo. Y el que no obedecía, Dios le tenía preparado un pez para llevarlo donde él quería. ¿Me explico? Entonces no hay para dónde hacerse. Sí es cierto que vivimos una generación donde tenemos mayor responsabilidad porque tenemos mayor iluminación. Pero los de atrás nunca les fue excusa no saber todo, porque nosotros no sabemos todo y Dios no está obligado a decirnos todas las cosas. ¿Qué hubiese sido mejor para Pablo? Que Dios le dijera: a ver, Pablo, prepárate, porque ahora te voy a llevar de Asia directamente a Roma sin escala. Abróchate y cierra los ojos, porque cuando los abras ya vas a estar en Roma. No, tuvo que pasar por Jerusalén. Tuvo que pasar por Jerusalén. Por eso, haciendo referencia un poco a lo que dice Paco, debemos entender que la sabiduría, la verdad revelada, el principio de Jehová en nuestra vida vale más que la fuerza. Vale más que la fuerza. Tercero, Dios fortalece a sus siervos en el momento correcto. Yo le decía, Dios no te tiene que revelar todas las cosas. Dios no te tiene que hacer el caminito fácil. Dios se vale del mal clima, Dios se vale del camino sinuoso, Dios se vale de las situaciones adversas, lo veíamos la semana pasada. Dios se vale de esas cosas y Él permite esas cosas en nuestras vidas para que nosotros entendamos que necesitamos de Él todo el tiempo. Y en medio de esa situación adversa, cuando Pablo podría haber dicho: ya la libré, ya está, hasta aquí, batalla ganada, pero la guerra no había terminado, continuaba. ¿Qué pasó? Lo sacan de allí, lo llevan a guardar a Pablo para que no lo linchen, para que no lo maten. Y el versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ¿ten qué? Ánimo. ¡Ten ánimo! Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿Dónde? En Roma. ¿Dónde estaba ahora? En Jerusalén, siendo juzgado. Y el ánimo llega a Pablo directamente de parte de ¿quién? Del Señor. Ten ánimo, ten ánimo. Fíjate, ¿Jesús elimina el problema de la vida de Pablo? No. Lo único que Él hace es renovar la esperanza. Porque si prestaste atención, dice: ok, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que ¿qué? Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo o qué está revelando Jesús, el Señor, a Pablo en ese momento? Que todavía no va a morir, que va más lejos. Que no va a quedar ahí. Que de aquí vas a salir. Porque tiene que ir y tiene que dar un siguiente paso. Tiene que ir a Roma. A Roma. La promesa de Dios le da una dirección a Pablo. Le muestra que todavía hay un futuro. No trae comodidad inmediata. Porque yo te decía: cierra los ojos, Pablo, porque ahora nos vamos a Roma. Y ya. ¡Wow! No es eso. Dios confirma el propósito de Pablo, aunque Pablo aún seguía ¿dónde? En la cárcel. Estaba en la prisión. Isaías 41:10, ¿qué dice la palabra de Dios? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas. Decíamos, palabra de Dios a un profeta. Ser profeta no era bien visto. No estoy justificando a los que se quisieron hacer cargo. Pero saber que era una sentencia de muerte casi llevar la palabra de Dios a un pueblo que era duro de servir. Pero todos los hombres de Dios, recién mencionabas a Daniel, tenemos a José, tenemos a Josué. Todos sabemos quizás de memoria, ¿no? Lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 9, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo.
¿no? La promesa, así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Pero es necesario que no sea parte de ti este libro de la ley, sino que medites de noche en él, de noche y de día, y así todo te saldrá. Ah, interesante, ¿verdad? A veces queremos que todo nos salga bien, pero no queremos asumir la premisa. Medita en la palabra de Dios, ¿cuándo? Todo el tiempo, de noche y de día. Entender que Dios fortalece a sus siervos en el momento correcto refuerza el principio de que Dios anima y fortalece cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Por eso, el llamado de Dios no se cancela, escucha bien esto, no se cancela por circunstancias adversas. No se cancela. Al contrario, un hombre necesita aprender a recibir el ánimo de Dios, no solo resultados positivos. Y nos hace bien escuchar que alguien te dice, hey, échale ganas, ánimo, para adelante. Sí es cierto. Pero en nuestra vida, lo que sostiene nuestra vida debe ser la visión divina. Aun cuando todo parece que está en nuestra contra. Pero ¿dónde buscamos el ánimo cuando enfrentamos ese desgaste emocional o espiritual en nuestras vidas? ¿Dónde? El apóstol Pablo, en la situación más adversa, privado de su libertad, lo encontró en su relación y su intimidad con Dios. Por eso nunca olvides que Dios anima a los hombres fieles en medio de la batalla, porque es ahí donde más necesitamos del ánimo de Dios. No evitar la batalla, no evitar la confrontación, sino enfrentarla entendiendo que quien nos va a animar es nuestro Dios. Y por último, 4, Dios gobierna, no olvidarnos nunca, aún cuando el enemigo planea. Y cuando un enemigo planea, siempre va a ser en nuestra contra. No esperes que un enemigo planee teniéndote compasión. No esperes que un enemigo planee teniéndote consideración. No, para nada. ¿Qué ocurre? Los versículos finales del 12 al 35 nos dan un relato y dice que hubo 40 hombres que conspiraron para matar a Pablo. Y se pusieron de acuerdo entre ellos y fueron delante de la autoridad y dijeron, hemos hecho juramento delante de Dios que no vamos a tocar comida hasta que no le demos cuello a Pablo. Eso fue lo que se propusieron. Así que por favor, mañana llámelo y cuando vengan de camino, mira, nosotros nos sacamos el problema de encima. Así ni fariseos ni seduceos tienen el problema, nosotros nos hacemos cargo. Pero dice que en medio de toda esta trama apareció un muchachito, el hijo de la hermana de Pablo. Es decir, hijo de la hermana, su sobrino. Y que escuchó lo que estos hombres tramaban. Entonces se fue a la autoridad máxima, fue a decir, mejor dicho, a Pablo, Pablo, vienen en contra de ti. Entonces Pablo llamó al centurión y le dijo, lleva a este muchacho delante de la autoridad que él cuente lo que acaba de escuchar. Entonces, lo llevan ante la autoridad. Dice, y lo único que te puedo espolear, si no has leído todavía el capítulo 23, es que seguramente los 40 se murieron de hambre. Porque no pudieron ir contra la vida de Pablo. No pudieron ir contra la vida de Pablo. El tribuno romano actuó con rapidez, porque Dios utilizó a una persona común, al sobrino de Pablo, el cual escuchó el plan. Y dice que Pablo fue tomado y sacado de la ciudad con un custodios que lo resguardaron y lo sacaron fuera. Salmo 37, versículos 32 y 33 nos recuerda que acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová, que dice, no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Cuando le juzguen. Ningún plan humano, escucha bien esto, ningún plan humano puede frustrar el propósito de Dios. Dios tenía un plan claro para Pablo, así como lo tiene en tu vida. Y aun cuando veas que el mundo conspira contra ti, decíamos la semana pasada, no temas. Porque así como conspiraron contra Jesús para matarle y le mataron, lo crucificaron, no fueron en contra del plan de Dios, sino que cumplieron el propósito de Dios. El mismo Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya.
La soberanía de Dios, hombres, completamos en nuestras hojas, la soberanía de Dios supera cualquier conspiración humana. Vuelvo como le dije al principio, tampoco uses la conspiración humana como excusa para decir, todos están en mi contra. No te tienes que poner de víctima. Vemos que Pablo nunca se puso en víctima, sino que supo cómo defenderse. Fue un hombre sabio. Dios le dijo, ten ánimo. Y Dios le mostró quién gobierna. Y el que gobierna es el cielo. Y sigue gobernando hasta el día de hoy. Por eso es, ¿cómo reaccionamos cuando sentimos que otros están actuando en nuestra contra? ¿Cómo reaccionamos? ¿Realmente confiamos en que Dios va a seguir obrando, aunque no escuchamos, aunque no vemos nada, pero ahí en el silencio Dios obra? ¿O intentamos tomar el control por nuestros propios medios? Si queremos confirmar todo lo que pasa en Hechos capítulo 23 con la vida de Pablo, que no difiere mucho al 22, no hay muchos cambios. Bueno, quizás hasta el final ya hay un cambio de lugar, de locación. Pero lo que nos confirman estos dos capítulos, y es como conclusión en esta hora, que el llamado de Dios se cumple, no importa el costo. No importa el costo. La gracia de Dios obra a nuestro favor todo el tiempo. Y eso es una realidad. Protegiéndonos, guiándonos, mostrando por dónde debemos de andar. Y nosotros llegamos a la cruz. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Proveyó la cruz para que tengamos una relación personal con Él y una relación con Dios. Pero lo que ocurre de la cruz en adelante, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Dar pasos. Avanzar en nuestra vida. Por eso 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, todos juntos, que dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ese versículo, que no tiene nada que ver con el género, ¿sí?, ni con la sexualidad que tengas, tiene que ver con el poder que Dios te dio. Utilízalo. Dios te da autoridad, no para que la andes mezquinando, no para que la andes guardando, sino para cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Y Cristo es el claro ejemplo. Aquel que tuvo toda la autoridad, podría haber evitado el sufrimiento de su vida, podría haber acabado con sus enemigos. Él decidió obedecer. La usó cuando debía usarla, con un solo propósito: honrar al Padre. Por eso creo que como modo de terminar, la pregunta correcta en nuestra vida sería: ¿reconocemos la mano de Dios en las coincidencias que nos han protegido? ¿No? Las que sabemos decir también, las diosidencias. Porque al final, cuando vemos hacia atrás, incluso cuando nos creemos que hemos logrado grandes cosas, pero somos sinceros y vemos para atrás, ¿a quién encontramos? A Cristo en nuestras vidas, todo el tiempo. Y ni te digo hacia adelante, porque es hacia donde debemos buscar y hacia donde debemos ir. Pero te lo voy a decir como dice la palabra de Dios aquí: hacer nuestro Hechos capítulo 23, 11. Ten ánimo. Amén. Vamos a orar, hombres. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar frente a tu palabra. Gracias porque nos animas a no olvidarnos que nuestra vida tiene un propósito en ti, y es honrarte. Que sea nuestro propósito, que sea lo que marque nuestro proceder diario, en todo momento. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte que tú bendigas la vida de cada hombre en este lugar. Que tú nos ayudes a llevar nuestros conflictos delante de ti, entendiendo de que tú gobiernas, de que tú, Señor, conoces todas las cosas y que vas a obrar en nosotros tu propósito, cueste lo que cueste. Y ayúdanos a ser sensible para que la carga sea llevadera y podamos estar descansando en ti todo el tiempo. Deseo nuestro corazón y es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y